Espero que estén bien, lo mejor posible, viernes en la tarde. Hoy día es nuestra última sesión en relación al curso que está en la plataforma clase. Vamos a seguir encontrándonos, lo vamos a ver al final de la clase, pero como va a ser la última vez que vamos a repasar los temas, yo les agradecería que cualquier duda me interrumpan y la podamos aclarar en el momento. La idea es que ya a partir del próximo mes podamos empezar a aplicar los temas con un grupo importante de ustedes, entonces si hay alguna duda, mejor aclararla durante esta jornada. Es el módulo 4. Para aquellos que han podido ver el módulo ya, vieron que tenemos, como siempre, un documento de lectura que trata de explicar con más detalles los temas que vamos a revisar hoy día sobre la interpretación de los resultados de la huella y los posibles usos también. Y además, en particular, en este módulo hay un ejemplo de planilla Excel que pueda orientarlos para la recolección de datos. Lo vamos a revisar también, aunque hay una cápsula en video que trata de explicar cómo se puede ocupar, adaptar. Es una orientación, es un apoyo que necesariamente tiene que ser ajustado por ustedes eh, para que realmente colabore con la realización del trabajo práctico que vamos a hacer más adelante. Entonces, hemos ido revisando las distintas etapas en el cálculo de la huella de carbono, ¿no es cierto? Vimos lo que significaba la definición del alcance, de la cuna a la cuna, de la cuna a la puerta, las diferencias, cómo se identifican las fuentes de emisión a partir de la definición de un mapa de proceso, cómo hay que revisar cada una de las actividades dentro del mapa de proceso y allí tanto la materia prima, los insumos, como la generación de residuos y también hablamos de la recolección de los datos, allí dónde ir a buscar los datos, lo bueno que es tener un inventario, si no tenemos un inventario, cómo podemos ir a las facturas o a las cuentas en algunos casos, y cuando no hay eso, la lectura del módulo número 3 da como distintas orientaciones para hacer estimaciones de algunos consumos donde no podemos identificar la cantidad. Entonces vamos a revisar ahora la herramienta que puede ayudarles a la recolección de datos y luego vamos a pasar a analizar los resultados. La parte del cálculo propiamente tal, recuerden que es lo que vamos a realizar durante el mes de septiembre, pero la idea es poder hoy día entender qué tipo de información vamos a obtener también y cómo la podemos utilizar. Entonces, si nos situamos todavía en la etapa de recolección de datos, la plantilla Excel que está en el módulo 4 es un archivo que permite en 4 pestañas, como estoy mostrando aquí abajo, organizar la información que se requiere para cada una de las etapas que habíamos definido en el mapa de proceso. El cultivo, el beneficiado y el transporte a puerto de salida. Hay una cuarta pestaña que tiene que ver con el uso de suelo, que también para recordarles, es bueno que la consideren, pero hay que tener en cuenta que eso aplica en ciertas metodologías y bajo ciertas circunstancias. El cambio de uso de suelo se considera cuando ha sucedido el cambio del uso de suelo en los últimos 20 años, no más atrás. Y algunas metodologías no lo incorporan, entonces quedó ahí como una cuarta pestaña extra de apoyo para poder tenerla a disposición en el caso que se requiera más adelante. Pero la mayor cantidad de información es la que se incluye en la pestaña de cultivo y en la pestaña de beneficiado.
en la pestaña de cultivo es la que estamos viendo ahora, donde, si ustedes recuerdan, los que revisaron la cápsula, la idea es que cada productor o cada finca tenga su propia pestaña de cultivo, digamos, porque aquí los datos cambian de productor a productor. Lo primero es seleccionar entonces el año o la campaña, como conversamos la clase pasada, en que se va a realizar el cálculo, considerando que tiene que haber estado concluida ya todos los procesos, ¿no? Tiene que haberse realizado todo el cultivo, la cosecha, el beneficiado y el traslado a puerto, por lo tanto es de una cosecha que ya fue exportada. Ahí ya tenemos toda la información. Con los datos completos se puede hacer el cálculo de manera más exacta. Y incorporar también los datos del productor y las hectáreas cultivadas. Hay distintos colores en esta pestaña, básicamente el verde, el naranjo, anaranjado y el amarillo. El verde tiene que ver con la información que es necesaria para hacer el ejercicio piloto de cálculo en el mes de septiembre y está al mismo tiempo la información como básica, mínima, que en realidad se tiene que recopilar para poder hacer un cálculo de huella de carbono. Lo ideal es completar todo el set de información, pero está priorizada aquella información que generalmente es la que genera más emisiones, por lo tanto la más importante. En amarillo, o sea, perdón, en anaranjado está la información complementaria para un mejor registro, que es básicamente toda la planilla hacia abajo para quienes pudieron revisarla. Y recuerden que están puestos como un ejemplo, como una plantilla que tiene que ser adaptada por cada una de las asociaciones a partir de la realidad productiva que ustedes tienen. Y para eso, lo primero era la adaptación del mapa de proceso con las etapas, luego las actividades, las materias primas, y cuando ya hayan llegado a todo ese consenso respecto de su mapa, la idea es que estas plantillas definan cada uno de los datos que ustedes tienen que recopilar respecto de las materias primas e insumos y de los residuos. Así que cualquier cosa que ustedes dicen nosotros no la utilizamos en ningún caso, lo mejor es eliminarla para que no confunda luego la recopilación de datos. Vamos a tener un apoyo específico para la recopilación de datos, pero lo importante, lo más que nos interesaría sería que por lo menos se entendiera cuál es el objetivo de esta plantilla y cómo la pueden usar. Si ustedes quieren desarrollar sus propias plantillas, no hay ningún problema con eso, pero aquí les enviamos un ejemplo. Y está en amarillo también la información asociada a los transportes, pero que tiene que ver con cada etapa del ciclo de vida, o sea, no el transporte hacia el puerto, sino que en el caso del cultivo es el transporte que lleva la materia prima a la finca y el transporte que sale, por ejemplo, con residuos desde la finca a otro lugar, ¿m? Porque estamos solo en la parte del cultivo. Luego, en la segunda pestaña, que es la del beneficiado, sin duda es también aquí donde hay mayor detalle de la información a recopilar, pero de nuevo, lo básico que se requiere tener para el ejercicio de cálculo de septiembre es aquello que está aquí mostrado al inicio de los datos, donde está marcado con verde, o sea, el tipo de combustible de la despulpadora, entendiendo que es una despulpadora que funciona con gasolina, petróleo, electricidad, energía solar u otro. Recuerden que la energía humana no incluye su dato como materia prima, sino que toda aquella actividad, en este caso, que está asociada al despulpado a partir de alguna máquina que requiera energía. Lo mismo sobre el lavado, el secado, el traslado al punto de acopio y el trillado. También, si no todas las asociaciones que están aquí tienen un punto de acopio antes de la planta de trillado, tampoco lo consideren solo la parte que aplica a su mapa de proceso.
Y hacia abajo, en la parte más gris, donde está marcado en naranjo, de nuevo hay una lista de posibles insumos y materia prima de cada una de las etapas y de posibles insumos generados en cada una de las etapas. La idea es que ustedes lo revisen y vean cuáles aplican en su caso, cuáles no, y si falta alguno, lo agreguen, pero lo agreguen siempre ligado a la actividad que está indicada en el desglose. Por ejemplo, la última etapa de esta pestaña del beneficiado es aquella que corresponde al trillado, por ejemplo. Entonces hay una serie de materias primas, etapa de trillado, que están puestas como ejemplo, pero ustedes son quienes tienen que ajustar si realmente se utiliza eso o no. Lo mismo con el consumo del agua, puede que se utilice, puede que no se utilice. Eh, la energía eléctrica del trillado, que había una pregunta asociada a profundizar, a profundizar el tema de qué significa el consumo eléctrico de la maquinaria. Aquí hay un ejemplo. La trilladora, eh, que no sé cuál es el tipo de energía, es energía eléctrica, si no me corrigen, la que utiliza, la idea es que en esta parte ustedes incorporen cuántos son los kilowatts por hora y luego por kilowatt hora multiplicado por todo el gasto del año que ustedes utilizan. En general, todo tipo de maquinaria tiene una placa, ¿no es cierto?, asociada en la misma máquina donde está la información respecto de cuál es el consumo de watt o kilowatt que realiza. Esa es la información que ustedes tienen que identificar y luego multiplicarla por el número de horas que se ocupa y luego estimar por temporada o por año, dependiendo de cuál sea el rango del periodo a analizar, de kilowatt utilizados a partir de la trilladora. Eso es un poco la lógica de estas planillas. No sé si todos pudieron verlas y si hay preguntas asociadas al tema de las planillas. ¿No? ¿No tenemos ninguna pregunta sobre el tema de las planillas? No, ninguna. Muchas gracias. Ok. Ahí estaba. Espero que todos la hayan visto y si no, bajarlas. Si tienen alguna pregunta al momento de bajarlas y cuando quieran modificarla, pueden dejar las preguntas en la parte de dudas y comentarios del módulo 4 y pese a que no tengamos una clase como esta la próxima semana, sí vamos a poder hacerles llegar las respuestas y las recomendaciones a estas dudas. Por eso es importante que lo revisen y que si tienen cualquier comentario o duda nos lo hagan llegar por escrito para después poder ver en particular con cada uno de ustedes cómo ocuparla. Ya, entonces ahora veamos lo que es la interpretación de las huellas. O sea, después que fueron calculadas y nos entreguen los resultados, ¿qué podemos entender de estos resultados? Lo primero es que la estructura de una huella dice más que la cantidad de kilos de CO2 equivalentes por kilos de café verde producido. Una cosa es que sea el 0,81, o sea, que por cada kilo de café verde producido se hayan generado 0,41, o sea, 0,81 kilos de CO2 equivalente, o se hayan generado 7,64 kilos de CO2 equivalente,
nos habla solo de una dimensión. Uno podría decir, es muy bajo o es muy alto, pero en realidad es muy difícil poder comparar, como ya habíamos dicho, estas cantidades, porque puede que en algunos casos falte la información de alguna de las etapas o actividades, o esté mal ingresada la información y por lo tanto los resultados tampoco son comparables. Así que lo que más conviene es tener la composición de cuáles son lo que se llaman las fuentes de emisiones que son más importantes, o sea, cuál de las actividades o de las materias primas o de los residuos o de los procesos fueron los que generaron más emisiones. Entonces, aquí nosotros ya habíamos revisado esto, pero al inicio, cuando no teníamos mucha claridad de qué significaba cada una de las barras. Cada una de las barras es la huella de carbono que obtuvieron distintas asociaciones de productores de café, en este caso de Nicaragua, donde hicimos un cálculo de huella de carbono hace unos años atrás. Todos eran del mismo país, todos producían café verde, todo se hizo con la misma metodología, por lo tanto es una forma de que los resultados son medianamente comparables. No obstante, como ustedes ven abajo, abajo de cada una de las columnas está cuál fue la huella. Cuando habla de la huella, el número es este, el 0,81, el 2,5, el 3,37, 4,19, 4,21 y 7,64. Todos estos recuerden que están medidos en kilos de CO2 equivalentes, es decir, que se han medido todos los gases de efectos invernadero que ya habíamos identificado, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y los gases F, y se han convertido en unidades equivalentes para poder informarlas. Uno podría decir que la del 7,64 es muy alta, pero, por ejemplo, en este caso, no es que fuera especialmente alta, sino que la que era especialmente baja era la del 0,81 porque no tenía todas las actividades incorporadas. Era una empresa exportadora que no incluía la etapa del cultivo dentro de su cálculo de la huella. Entonces, si ustedes se fijan en la primera columna, la parte rosada corresponde a la distribución media, el transporte final, que en general en las otras columnas es muy bajita y casi no está. Y aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque esta empresa solo hace parte de la última etapa de toda la producción del café, entonces no estaba toda la información. Así que es una parte de una huella y que no es en estricto rigor de la cuna a la puerta, sino que más bien es de la puerta a la puerta porque no incluyó la parte de cultivo. Así que eso hace que se distorsione este valor. Y el resto también varía dependiendo de si estaba o no toda la información, qué tan estrictos eran los datos representativos, pero lo más importante, como les digo, es analizar la composición. Entonces, si ven, si dejamos de lado la primera barra, porque ya sabemos que tiene una gran diferencia respecto de las otras, todas tienen distintos colores que son más relevantes. ¿Mm? En general, están todos distribuidos, están todos presentes, pero en distintas proporciones. Y para algunos, el cambio de uso de suelo fue muy importante, y para otros, la emisión de los suelos gestionados, o sea, las prácticas en torno a los suelos fueron las que generaron más emisiones, y para varios los residuos también son una fuente de emisión. Más bien, no los residuos, la gestión de los residuos, porque aquellos residuos que son gestionados de manera más eficiente y reincorporados en procesos productivos tienen menores emisiones. Los residuos que quedan a la intemperie, al aire libre y no pasa nada con ellos son los que tienen mayores emisiones. Entonces también dependiendo de qué hacen con los residuos es que tengan más o menos emisiones. Si bien la huella relacionada con el transporte es una menor proporción de la huella de carbono, hay muchas diferencias entre el tipo de transporte y las emisiones.
Lo que ustedes ven ahí es de esos mismos productores nicaragüenses que vimos su huella, ahora tomamos solo la del traslado a los mercados de exportación. Y como ustedes ven, hay una serie de países a los que exportaban estos productores: Alemania, Holanda, Bélgica, Canadá, etc. Y cada barra son los kilos de CO2 equivalente por kilo de café verde producido, pero están divididos en la barra más oscura, que corresponde a las emisiones de los camiones, o sea, al traslado desde la última etapa, desde la asociación o desde la trilla hasta el puerto de destino, y luego en gris más claro está el traslado en barco, o sea, el traslado hacia otro país. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, que es la exportación a Alemania, de la huella de carbono del transporte no llegó a ser el 0,25 kilos de CO2 equivalente. Fue bajita, ¿no? En comparación con el resto de la huella del resto de las emisiones. Pero si ustedes ven, la parte gris oscura, la del camión, es mayor que la del barco. Y la del camión corresponde al traslado al interior de Nicaragua, y la del barco corresponde al traslado desde Nicaragua hasta Alemania. Las distancias son muy distintas, pero eh, las emisiones de los caminos internos con el medio de transporte, o sea, los distintos tipos de transporte de camiones, de qué manera está mantenido el camión, qué tipo de combustible utiliza, cómo son las carreteras, todo eso genera que las emisiones internas suelen ser mayores que las emisiones en barco, aunque las emisiones en barco tienen trayectos muchísimo más largos. Y también tiene que ver con que las cantidades trasladadas en barco son muchísimo mayores, y como ustedes recuerdan, todo se divide por cantidad. Entonces, si un barco lleva mucha cantidad, también las emisiones que genera el barco, aunque sean muchas, se van a dividir por un número mayor. Entonces, el transporte terrestre, en algunos casos, si no en gran parte de ellos, tiene mayores emisiones que el traslado marítimo a países lejanos. Entonces, aunque esto sea una minoría de la huella de carbono, es importante también que lo tengan presente. Los fertilizantes suelen ser otra fuente de emisión muy importante. Aquí hay otro ejemplo, son productores también de café, pero es una medición de huella de carbono distinta, donde hay productores de Brasil, Colombia, Honduras y Nicaragua en distintos lugares cada uno, y ustedes ven la línea naranja es los kilos de café producidos por hectárea, y en azul el nitrógeno, los fertilizantes nitrogenados en kilos aplicados por hectárea. Entonces también es importante dar cuenta de las diferencias en la aplicación de este tipo de fertilizantes. Yo aquí me declaro muy ignorante y no sé si ustedes qué tipo de fertilizantes son los que ocupan. ¿Alguien me podría orientar y explicar un poco cuáles son los tipos de fertilizantes que ustedes suelen ocupar? Ellen dice guano de isla. ¿Ya? ¿Alguien más que nos comparta? Nitrogenados, dice Julie. ¿Ya? O sea, varía, estoy viendo. La idea es que ustedes logren identificar el listado de los fertilizantes en la hoja de toma de datos, para luego poder asociar
cuáles son las emisiones que cada uno de ellos genera. En general, los nitrogenados suelen ser los que generan más emisiones, pero eso hay que evaluarlos caso a caso porque va a depender de las hectáreas, de la productividad, para poder saber si son la principal fuente o no de emisiones. Gracias, Helen y Julie. Otra fuente de emisión que suele ser muy relevante y que ya también la hemos visto es el cambio de uso de suelo, en particular la deforestación, ¿no? O sea, cuando se corta un bosque para establecer un cultivo de café. De nuevo, ahí hay un ejemplo donde están los mismos países que estaban en la lámina anterior, Nicaragua, Honduras, Colombia y Brasil, y se muestra en porcentaje en la parte azul la huella de carbono producida por la producción de café verde, que en este caso es toda el 100%, porque aquí no divide en ciclos, sino que la toma toda. Y en naranjo está las emisiones que tienen que ver con el cambio de uso de suelo. Entonces, por ejemplo, en los últimos 3 casos, Colombia y los 2 de Brasil, no hubo o hubo un mínimo cambio de uso de suelo, casi de hecho ni se alcanza a ver. Pero en los primeros casos sí hubo un cambio de uso de suelo. Y lo que te quiere mostrar este gráfico es que más allá de cuántos son los kilos de CO2 equivalente, en todos los casos las emisiones del cambio de uso de suelo fueron mayores a las emisiones de todo el ciclo de vida de la producción. En el primer caso, si tomamos que 100% es toda la huella de carbono de cultivo beneficiado y transporte, si le agregamos el cambio de uso de suelo, sobrepasa los 250, o sea, tiene una vez y media más de emisiones que la sola huella de carbono de las distintas etapas. Entonces, duplica y más que duplica las emisiones cuando hay cambio de uso de suelo, siempre y cuando el cambio de uso de suelo se haya producido en los últimos 20 años, porque es allí, en ese caso, en el que se contabiliza. Entonces, en algunos casos, como es tal la dimensión de esta huella, se decide solo calcular la huella de las distintas etapas del ciclo de vida sin sumarle el cambio de uso de suelo, porque entonces la huella va a aparecer en una proporción muy pequeña y va a ser más difícil identificar cuáles son las principales fuentes de emisión. Pero si tú lo pones ahí, lo dejas como a un lado, no lo eliminas totalmente, sino que separas las emisiones del ciclo de vida de las emisiones del cambio de uso de suelo, puedes llegar a ver la película completa, por decirlo así, de qué es lo que está pasando, tanto en tu sistema, en todo el mapa de proceso, como en lo que fue solamente la deforestación del área. Lo que vimos hasta ahí era la huella de carbono de la cuna a la puerta, ¿no es cierto? Y que se refería a la producción de café verde. Pero también están las huellas de carbono de la cuna a la tumba. Aquí hay un ejemplo de ella. En este caso no está incorporado el cambio de uso de suelo y tampoco están incorporadas las capturas. Entonces es así simple cada una de las etapas. Es un ejemplo, un cálculo de café de Costa Rica. Ahí está, la hicieron en el 2013. Entonces, hasta ahora nosotros habíamos estado hablando de cultivo, beneficiado y la parte de la exportación. Esta parte de la huella, que es generalmente la que calcula el productor, en el caso de este ejemplo, es de 1,93, o sea, un poco menos de 2 kilos de CO2 equivalente por kilo de café verde. Pero en este ejercicio calcularon todo, o sea, las emisiones asociadas al tostado, al empacado, a la distribución, a la venta, al consumo y al final de vida. En toda esta otra mitad, más de la mitad
de las actividades, en este caso se hacían en Europa, en distintos países de Europa, y esa parte de la cadena generó 3,05 CO2 equivalentes por kilo de café verde. En este caso la unidad funcional se mantuvo, kilo de café verde. Por lo tanto, la huella total es la suma de toda la cadena, 4,98 kilos de CO2 equivalentes por kilo de café verde. Significa que en este caso, para este café medido en Costa Rica, al final de todo el ciclo de vida, cada kilo de café verde generó emisiones por casi 5 kilos de CO2 equivalentes a la atmósfera. Entonces ahí ustedes pueden ver un poco cuál es la comparación entre lo que produzco y luego lo que se emite. Y en este caso no es solo lo que se emitió en la producción, sino que lo que se emitió en cada una de las etapas. Ahí está como identificado cuál fue las emisiones de cada uno de los colores de la cadena. Creo que alguien había levantado la mano, ¿no? No, disculpe, fue un error. Bueno, pero se aceptan preguntas igual. Entonces, vean, esto está en kilos de CO2. Entonces, cultivo generó 1,02 kilos de CO2 equivalente por kilo de café verde. Pero si ustedes recorren un poco más, acá en el consumo se generaron 2,15 kilos de CO2 equivalente por cada kilo de café verde que se consume. Por lo tanto, al tener una huella de carbono de la cuna a la tumba, tú puedes ver también qué pasa más allá de la exportación y generalmente la etapa que tiene igual o mayor consumo, o al menos el más cercano al del cultivo, que generalmente es el mayor, es la etapa de consumo. Entonces, por eso es que también se está tratando de utilizar cada vez más una huella completa, porque así nos damos cuenta de lo que pasa en toda la vida del café y no solamente en el inicio de la cadena, que es donde estamos nosotros, sino que también qué pasa en los mercados de exportación, porque las emisiones de allá son distintas, no tienen que ver con el cambio de uso de suelo ni con la utilización de los fertilizantes nitrogenados, pero tiene que ver con el uso de la electricidad para las cafeteras, con las distintas formas en que ellos preparan el café, con los aditivos que le agregan. Entonces, este es el tema de la corresponsabilidad, ¿no es cierto? Todos tenemos una parte de responsabilidad, los que producimos, los que consumimos, pero también los intermediarios. Y aquí se trata de visibilizar, en términos de carbono, cuál es como la distribución que hay en cada una de las etapas. Entonces, cuando a uno le dan solo 4,98 CO2 equivalente por kilo de café verde, si uno no tiene el detalle de las etapas y de si es de la cuna a la tumba o de la cuna a la puerta, es difícil hacer una interpretación. Por eso lo más importante es poder ver la estructura, cómo se compone esa huella, sea por etapa o sea por fuente de emisión. Aquí hay otro ejemplo, pero un ejemplo de una taza de café, ya no es de un kilo de café verde, porque ahora la unidad funcional es distinta. En este caso es un café producido en Tanzania, en África y consumido en Alemania. Hay un cuadro resumen que lo que muestra es la fase del ciclo de vida, aquí ya no está en una flechita, sino que en un listado, extracción de las materias primas, incluido el cultivo y el procesamiento primario, en este caso el beneficiado. Luego la producción, que a ellos le llaman producción de la cuna a la tumba, al tostado básicamente, el tostado y el empaquetado. Luego el transporte por ultramar, la distribución, la compra, la utilización del producto, que es el consumo, y su eliminación. También es de la cuna a la tumba, también tiene todo el ciclo de vida, y allí se asigna los gramos de CO2 equivalente, porque este es por taza, no por kilo. Entonces, en las mediciones por taza, las unidades suelen ser gramos,
Pero si vemos otra vez la composición, se ve que la parte inicial tiene la mitad de las emisiones y luego lo que viene es la utilización del producto, o sea, el consumo. Pero en este ejemplo el consumo tiene un 30%, que es muy relevante. Sin embargo, toda la parte de los insumos y el sistema productivo del café verde se lleva la mitad de las emisiones. Y el resto, el tostado y empaquetado, el traslado, la distribución, la compra y el final de vida tienen porcentajes menores. ¿Dudas? ¿Comentarios? Ya, seguimos. Posibles usos de la huella de carbono. Lo que nosotros proponemos es que antes de definir qué van a hacer y cómo van a analizar la huella de carbono, la primera vez que hacen el ejercicio se constituye en una línea base para hacer una autoevaluación, o sea, ni siquiera para compararte con otros, sino que para compararse con nosotros mismos. ¿Cómo nos fue la campaña anterior, cómo nos fue esta campaña y cómo nos va a ir la campaña siguiente? Porque si tenemos una buena línea base, vamos a ver si en realidad hemos incorporado acciones que vayan disminuyendo las emisiones. O si hemos ido mejorando la obtención de datos, si hemos ido mejorando en la gestión de los insumos, en la gestión de los residuos. Entonces, por eso se propone que la primera vez que se recolecte la información completa de una campaña completa, esa se tome como una línea base. A partir también de esta comparación con nosotros mismos, podemos analizar mejor ciertas medidas de mitigación. Por ejemplo, estoy inventando. Si la primera medición identificamos que el transporte, que ya sabemos que es una parte menor de la huella, vemos que hay un porcentaje alto relacionado con el transporte, eso ya es una señal de que hay algo que no está funcionando en el transporte. Puede que no estemos identificando bien los datos o puede que estemos haciendo más viajes de los necesarios con mayores emisiones. Entonces, ajustamos los procesos logísticos, las rutas, hacemos que el camión siempre vaya cargado de ida y de vuelta, que no dé viajes vacíos más de la cuenta, hacerlo más eficiente y al año siguiente, con la misma información, podemos confirmar si disminuyó o no disminuyó las emisiones asociadas al transporte. Uno debería pensar que cuando aplica una acción para organizar, hacer más eficiente el transporte, debería disminuir. Pero una cosa es decir sí, ahora es más eficiente y otra cosa es poder confirmarlo a través del cálculo de las emisiones. Así que también puede servir con eso. Y eso aplica al uso de ciertos fertilizantes, al uso a lo que sucede o no sucede con los residuos. Si la primera medición fueron los residuos que no se gestionan, los que tienen más emisiones y se logran identificar, y entonces podemos ya hacer un mayor uso del compostaje, por ejemplo, de los residuos en las distintas etapas. El próximo año debería disminuir la huella en torno a las emisiones. Entonces, es también como un medio de prueba que van a tener ustedes para saber si finalmente está dando o no está dando resultado las buenas prácticas que se están incorporando. Pero para esto ya hemos visto que es necesario que los datos sean rigurosos de lo que realmente sucede y no sea como si yo hago eso, yo composto todos los residuos, porque una cosa es decirlo y ponerlo en el formulario y otra cosa es después poder confirmarlo. Dadas las circunstancias, no estamos pudiendo confirmar hoy día necesariamente todo lo que pasa, pero la idea es, identifico una buena práctica, aplicarla, pero confirmar que se esté aplicando.
En algunos casos, y dependiendo de qué tan ordenado tienen los registros, y qué tan simple o complejo se les puede hacer manejarlo, se puede agregar los datos asociados a los temas, a los costos financieros. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando vimos el listado de, voy a retroceder un poco, el listado de insumos de materias primas? Si alguno de ustedes ya se anima, digamos, y tiene la información como bien organizada, pueden agregar columnas asociadas a los costos para toda la campaña de cada una de las materias primas o los costos de cada uno de los traslados del transporte. Y luego, entonces, cuando hagan la medición de emisiones, también pueden ir viendo los impactos en los costos asociados. Seguramente en algunos casos los costos van a bajar y en otros casos los costos van a subir. Entonces pueden hacer tanto una evaluación de emisiones como una evaluación financiera asociada a las mejoras que ustedes puedan hacer en la producción. No sé si me explico. Eso es como cuando ya están manejando un poco más la herramienta, porque todo al inicio tal vez se pueda hacer más complicado, pero para que lo tengan ahí como una motivación extra para quienes quieran incorporarlo. Y todo esto al final lo que les permite es tener lo que se llama procesos de mejora continua, ¿no? Identifican ineficiencias, identifican gastos de más, identifican emisiones muy grandes, definen medidas para disminuirlas, medidas para mitigarlas, y luego confirman si funciona o no. Y es como un ciclo en el cual debería ir disminuyendo las emisiones, debería ir mejorando la gestión de los procesos y en el mejor de los casos deberían ir pudiendo comprobar una disminución en ciertos costos. Entonces, por eso nosotros les decíamos al inicio que la huella de carbono, más allá de la utilización para efectos del cambio climático, es también una herramienta una forma de mirar la producción que ustedes le pueden ir dando otros usos. Ahora, lo que sería muy interesante, y es una de las cosas que esperamos hacer de aquí a un tiempo más cuando hayamos terminado todo este ciclo de capacitación y cálculo, poder hacer una comparación entre los productores. No necesariamente ya vimos del numerito, del 3,4 kilos de CO2 equivalente, sino que de las estructuras, porque al comparar las estructuras podemos ver si las fuentes de emisiones son similares o no, y en aquellas que tienen menores emisiones, podemos identificar qué hacen, cuáles son las mejores prácticas que permiten tener menores emisiones en ciertos temas. Como vimos que los residuos son o suelen ser en algunos casos una fuente muy importante de emisión, cuando logremos hacer una comparación, por ejemplo, entre los resultados que tengan los productores que van a participar ahora en el piloto, podamos ver alguno que tenga una emisión de residuos muy baja, preguntar, bueno, ¿qué hacen ustedes con los residuos? Y en ese intercambio de experiencia podemos identificar buenas prácticas que no siempre se pueden copiar, pero en otros casos sí, y de esa manera ir masificando. O identificar también si hay problemas comunes y si podemos encontrar soluciones comunes. Puede que el transporte sea un problema común y entonces la idea es entre todos ver por qué hay emisiones de transporte tan grandes. Menciono siempre el transporte porque eso nos ha pasado en otros casos. Sabiendo que es un porcentaje menor, cuando aparece de manera importante es porque hay algo que no está funcionando bien. Entonces, identificar qué es lo que no funciona bien, generalmente son el establecimiento de rutas. En general, cuando no hay buenas rutas de transporte, sino que se me olvidó, tengo que ir a comprar esto, hay que traer lo otro, hay que retirar esto, sin una planificación, es cuando estamos generando muchos viajes que no son eficientes. Y eso, aunque ustedes no lo crean, se puede mirar después en la huella. Y podemos encontrar cuál es la razón, y al encontrar la razón, ver si tenemos la posibilidad de solucionar esto de manera común, agrupada. Por eso es importante que
sean 8 las asociaciones, en este caso de Perú, que estén participando en este ejercicio, porque vamos a poder tener un intercambio después de realizado el ejercicio de qué es lo que pasó también con las emisiones, compararlas no para ver cuál es mejor o es peor, porque en este caso no es eso lo que se quiere lograr y tampoco tiene sentido, sino que comparar para ver cuáles son las diferencias, por qué se producen y qué podemos aprender todos en términos de mejores prácticas o de cómo buscar soluciones conjuntas. Así que de aquí a un mes y medio, a lo máximo 2 meses, yo esperaría que estuviéramos haciendo el ejercicio no con estas huellas de Nicaragua, sino con las huellas de ustedes, digamos, para ver qué es lo que encontramos, qué es lo que no encontramos y qué soluciones podemos encontrar comunes para lograr una disminución de las emisiones. Vamos al tema de la mitigación. Aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, este lo sacamos de Nicaragua también. La fuente de emisión de GEI más importante durante la etapa de procesado del café, o sea, en el beneficio, es la gestión de los residuos. En algunos casos, más del 50% de las emisiones del beneficiado tenían que ver con que se generaban importantes cantidades de residuos orgánicos, y eso es lo que generaba las emisiones. ¿Cuál es la medida de mitigación? Bueno, tener una gestión más eficaz, y en particular aquí se propuso la instalación, por ejemplo, de biodigestores para la valorización de estos residuos orgánicos. Porque en términos generales, la gestión de residuos del beneficiado permite generar biogás y compost. Entonces, el biogás obtenido puede emplearse como combustible para la obtención de electricidad mediante su introducción en un generador. Y el compost generado en el biodigestor puede ser empleado como fertilizante orgánico en los cultivos. Entonces tenemos desde un inicio residuos que generan emisiones, y la solución para disminuir las emisiones permiten además ahorros futuros en términos de electricidad y de fertilizante. Entonces, ahora que está de moda la economía circular, esta es como una solución circular, ¿no es cierto? Tenemos un residuo que necesitamos disminuir, pero que lo que hacemos es aprovecharlo para incorporarlo nuevamente en el ciclo productivo como insumos que ya no vamos a tener que comprar, sino que se van a generar. Ahora, el punto es que la instalación de biodigestores, claro que es una inversión. Es una inversión importante en algunos casos. Yo no sé cuáles son las tecnologías que se utilizan y si alguno de ustedes ocupa biodigestores, pero es una inversión relevante que más adelante que va a ir teniendo resultados de ahorro que va a permitir solventar la inversión, pero en un mediano plazo. ¿Son usuales los biodigestores entre los productores de Perú? ¿Alguno de ustedes, alguno de los productores con los que ustedes, que están asociados, perdón, a sus grupos, utilizan biodigestores, que ustedes sepan? Bueno, habría que empezar a preguntarse eso, porque eso puede ser una posible solución y que podría tener, salir en busca de algún tipo de financiamiento también. A ver, alguien nos dice. Helen nos dice que no. Ok. Tal vez son más usuales en Centroamérica, ahí no conozco, por eso les preguntaba, porque en Centroamérica es más común encontrar biodigestores en algunos casos. No pero usamos, señor Andino, no usamos. No usan. ¿Y qué alternativa tienen a los biodigestores para efectos del manejo de los residuos del beneficio? ¿Solo compostaje? Percolador y compostaje. Ya, súper, muchas gracias. Entonces,
mucho mejor que me lo vayan anticipando, porque yo venía de los biodigestores, ¿ves? Porque esto era en Nicaragua. Sigamos. Mira, ¿Sí? discúlpame, ¿te refieres a la pulpa del café? Sí. Ah, bueno, en el caso, bueno, en Colombia lo que se usa es un procesador de pulpa, o sea, un lugar donde es techado, algunas veces con plásticos para el tema de transpiración, es decir, que queda el ensilaje, ¿no? Y otras aguas residuales se manejan con plantas de tratamiento de aguas mineras, ¿sí? Que puede ser una planta de proceso químico y otro de proceso biológico. Eso es lo que se trata. En Perú, me imagino que también habrá procesadores de pulpa. Yo los he visto en cafeticultores. De las fincas que he ido tienen esa parte. Pero producción de biogás no hay. No, no, Ya. no. De eso, la producción, para ese tema, sí hay unas tecnologías, pero no se han aplicado. En el caso de Colombia, ¿no? Pero la tecnología sí, sí está y la ha generado Semicafé. Mm. Pero Súper. no, Muchas gracias. pero la adopción ha sido cero. Perdón, no escuché. Pues la adopción en ese tema para producir biogás ha sido nula. Realmente la utilizan es para la producción de abonos orgánicos, y no para la Ya. producción de gas. Y es el caso Muchas del Perú. gracias por la aclaración. Perdón, ¿alguien más hablaba? Ok, continuemos. Dentro de las medidas de mitigación, a pesar que no siempre se calcula el efecto de la sombra en términos del carbono, está la sombra y la diversificación también. Son medidas que permiten la generación de ingresos alternativos a los productores y al mismo tiempo permiten que disminuyan las huellas ambientales en general, la de carbono, la del agua, todos los impactos ambientales en la generación de cultivo. Y como les decía, aunque uno no pueda calcular cuál es la captura del CO2, evidentemente que al existir sombra y una sombra diversificada, es mayor la cantidad de carbono que se captura y por lo mismo menor la cantidad de emisiones que se generan. En general están como en el dibujo que ahí se muestra diferentes sistemas productivos dependiendo de si es o no monocultivo, como están los demás abajo, si es monocultivo bajo sombra o a pleno sol, o si son los policultivos comerciales o lo que llaman los policultivos tradicional, que en general están asociados a más bien los bosques ya existentes en los lugares o los distintos países y bajo ellos la instalación del café. Yo no sé tampoco cuál es el sistema más usual en sus países. ¿Son productores bajo sombra ustedes o a pleno sol, por ejemplo? Bajo sombra es. Bajo sombra. Y bajo sombra en lugares donde están especies nativas o bajo sombra en sistemas maderables. Forestales en linderos o pan llevar. Súper. Entonces, es allí donde en términos no solo ambientales, sino que también de cuidados del ecosistema, digamos, es donde hay generalmente huellas también menores por las características mismas del lugar.
¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Dudas? Estamos ya terminando. ¿Qué viene ahora? Revisar el material del tema 4 del módulo 4 para quienes no lo han hecho aún. Contestar el test de evaluación. Va a estar disponible todavía una semana más para aquellos que no han avanzado en las evaluaciones de los módulos. Está por definirse el calendario del taller de PROM Perú. Vamos a volver a contactarnos con ustedes para ir viendo las fechas y la forma de trabajo. Como les decía, aquí los participantes del curso se dividen como en dos grupos, ¿no? Aquellos compañeros que nos han acompañado de países distintos de Perú. Con esto terminamos el curso y tenemos una semana más para que cumplan con la lectura de los materiales, la bajada y las preguntas, si es que todavía si siguen apareciendo a partir de la plataforma clase, para poder dar por terminado el curso. Y bueno, también pueden mandar otro tipo de preguntas que surjan a partir de las lecturas o de lo que hemos conversado hoy día. Y con nuestro grupo de productores de Perú, vamos a, de aquí a una semana también más, a empezar a organizar ya lo que es el módulo siguiente, que es el ejercicio de cálculo, a partir de la recolección de datos. Y para eso vamos a tener un nuevo contacto donde vamos a explicar en detalle cómo se va a realizar con todo. Pero para todos ustedes es válido poder ocupar la planilla, ver si se ajusta a sus requerimientos, ajustar sus mapas de proceso, y luego en octubre nos volvemos a encontrar todos para hacer como una evaluación del curso, evaluación del ejercicio, aquellos que lo hagan, y compartir los resultados y experiencias de ambas etapas. No sé si hay más comentarios, preguntas, dudas, sugerencias. ¿Alguien había levantado la mano? Bueno, si no hay nada más, entonces dejamos hasta aquí nuestra sesión de hoy día. Espero que puedan revisar todo con más calma y hacer llegar las dudas y preguntas que tengan. Muchas gracias.